Arratsaldeon, buenas tardes. Me han dicho que he salido muy desfavorecido en el cartel. No te creo. La verdad es que no han cogido mi mejor lado. Gracias, menos mal que han venido amigos y familia. Gracias a la Sociedad Landazuri y gracias a la Casa de Cultura por esta invitación. Yo ponía el otro día en Facebook. Bueno, pues puse el otro día porque ahora ya me han dicho que tengo que pagar 12,99 al mes si quiero seguir sin recibir anuncios en Facebook y en Instagram. Entonces, ahora está el gran dilema de si seguimos o no seguimos, que para mí me hacía una ilusión especial porque yo creo que la última conferencia que di en esta ciudad fue hace más de 20 años y fue en este sitio. Y es verdad que uno anda por el mundo y esto nos pasa a muchos de esta ciudad, que andamos por el mundo y nos cuesta, ¿no? Entonces hace especial ilusión estar aquí. Bueno, vamos a hablar de un asunto. El título me vino puesto, pero puede ser perfectamente válido. Vamos a hablar de hibridación. Y para hablar de hibridación, para hablar de cómo combinar cosas diferentes, voy a hablar básicamente de dos cosas. Vamos a hablar, yo vengo en nombre y representación hoy básicamente de Hibridalab, como consejero de Hibridalab, el Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de Álava, pero no se puede entender la realidad de Hibridalab hoy sin un poco lo que es la experiencia y conocimiento de Conexiones Improbables y seguramente una trayectoria personal. Aquí hay personas que nos conocemos hace muchos años, casi teníamos pantalón corto, y yo efectivamente soy un economista que creo que este año cumplo 40 años cotizados a la Seguridad Social, ya sé que alguno me ganáis. Empecé a trabajar en el mundo de la cultura y de la gestión cultural con cosas que no todo el mundo entendía. José Manuel creo que me hizo una de las primeras entrevistas en Radio Nacional por aquella época, en los 80, y eso tiene mucho que ver con lo que hoy quiero contaros, ¿no? Porque es, si no, complejo de entender algunas cosas. Me gustaría que luego, por favor, podamos plantear preguntas, dudas, cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que rodea a los temas que voy a tocar. Me voy a subir aquí para poder ver mejor la pantalla. Bien, no hace falta que explique cuál es el contexto en el que estamos viviendo hoy. Como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y la realidad es que vivimos en un mundo de niebla, un mundo donde cada día nos despertamos con una sorpresa, con algo que genera inestabilidad, que genera desasosiego. Estamos viviendo un entorno de cisnes negros, ¿no? Nassim Nicholas Taleb, un autor libanés que tiene un libro que se llama El cisne negro, explica muy bien esta idea de esos acontecimientos no previstos que tienen un alto impacto, pero que además tienen una consecuencia muy curiosa. Es que una vez que han ocurrido, los humanos tendemos a pensar que son acontecimientos previsibles, porque intentamos darles explicaciones. Llevamos un siglo lleno de cisnes negros, empezando por las Torres Gemelas, por la crisis de Lehman Brothers, por el COVID, por supuesto, y seguimos, y estamos en un estado permanente de incertidumbre. Nos saltan guerras en lugares que no esperábamos, nos vuelven a saltar guerras en lugares que cabía esperarlas, porque seguimos teniendo muchos conflictos sin resolver, etc. Pero es verdad que estamos en un entorno de cisnes negros, de acontecimientos con un alto impacto en nuestra forma de vivir y que nos trastocan. En realidad, la incertidumbre en la que estamos viviendo ya estaba, no es nada nuevo, simplemente se ha acelerado. Esto, por ejemplo, en el mundo empresarial lo conocemos muy bien, ¿no? Éramos capaces de prever en el mes de julio del año anterior
prácticamente cuáles eran las ventas que podíamos tener al año siguiente. Eran otros tiempos. Hoy ya teníamos asegurado el 50% de la facturación del año siguiente. Hoy muchas veces no sabemos lo que puede ocurrir en los 3 próximos meses, o días a veces. Efectivamente, no sabemos, hay una incertidumbre muy alta en términos económicos, en términos sociales. Hemos vivido y vivimos un proceso de aceleración de cambios tremenda. Cuando hablábamos de cómo cambia el papel de las instituciones, estamos volviéndolo a ver, cómo ha cambiado el papel en los últimos años de la política, de la educación, de la familia, de los sindicatos, de todas las instituciones que nos daban certezas, cómo ha cambiado el papel, cómo han cambiado los valores, ni mejores ni peores, han cambiado, han mutado, cómo han cambiado las tecnologías, evidentemente. Tenemos tecnologías que van mucho más allá de lo que somos capaces de comprender y de manejar. El reto de la inteligencia artificial es evidente. Al final no es más que un manejo de grandes volúmenes de datos que cuando nos llegue la computación cuántica no sabemos a dónde nos va a llevar. En definitiva, estamos en un entorno de cambio acelerado que hace que se rompan muchas cosas. Y a la par que nos genera algunos momentos y cuestiones que nos generan, como digo, desasosiego, también nos dan muchas oportunidades de entrar en nuevos territorios. Estamos, como dicen algunos, en un contexto VUCA, ¿no?, en inglés, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, ¿vale? Lo que tenemos es que positivizar ese contexto. ¿Cómo entendemos de manera positiva un contexto que es, por naturaleza, volátil, incierto, lleno de incertidumbre y ambiguo? De hecho, yo soy de los que pienso que la ambigüedad no es un problema, la ambigüedad es una oportunidad, ¿no? Porque precisamente nos deja barreras difusas entre ámbitos y campos, y esto es una de las claves para el trabajo de hibridación del que hoy voy a hablar. Precisamente el que los límites no sean claros. Bueno, esta es una breve explicación de qué es la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. No me voy a entretener. La clave es, las organizaciones en este contexto saben bailar, sabemos bailar. Había un viejo libro de management que decía cuando los elefantes no saben bailar, y hablaba de las grandes compañías como en los momentos de crisis no tenían la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los cambios. De hecho, esto es muy reiterativo, ¿no?, y sobre todo quienes están en el mundo económico, de la información económica, como alguna persona que está aquí, saben que cuando cogemos la lista de las principales compañías, aquellas que estudiábamos cuando estudiábamos un máster de dirección de empresas, la mayoría o no existen o son irrelevantes, y hoy las que están ahí en el top son otras muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los elefantes no supieron cambiar, no supieron adaptarse al contexto de cambio, ¿no? Sigue nuestros proyectos, el ritmo de este cambio. Bueno, no siempre es fácil, ¿no? Hoy estaba a la mañana en una reunión en Bilbao, donde se hablaba de la agenda urbana y donde nos dicen que mañana se va a volver a aprobar una ley sobre movilidad, sobre movilidad, y que a las empresas se nos va a obligar a hacer un plan de movilidad. Entonces se nos obliga a hacer un plan de movilidad, un plan de igualdad, un plan de euskera, un plan de residuos, un plan de, y sobre todo las pequeñas organizaciones no pueden atender todo lo que nos está pidiendo. Bien, pero este es el contexto. Por tanto, ya no es suficiente con reiniciar los proyectos, hay que con reiniciar el equipo, diríamos en términos informáticos, ¿no? Hay que cambiar de sistema operativo. Y cambiar de sistema operativo es complejo porque estamos en una sociedad donde todo está muy marcado, todo está muy predeterminado, las barreras se intenta que sean muy definidas. Todavía, por ejemplo, en el mundo del trabajo, siempre quiero que mis funciones estén muy claras. Bueno, pues cada vez las funciones son menos claras porque cada vez las tareas son más difusas, cada vez los trabajos son más difusos, cada vez todo es más difuso. Y, sin embargo, seguimos con una lógica
donde queremos compartimentarlo todo por silos, ¿no? Por tanto, ese reiniciar, ese no reiniciar el equipo, sino cambiar el sistema operativo, implica empezar a introducir otras miradas, otras formas de pensar, otras formas de actuar que seguramente hasta ahora no hemos incorporado en nuestras organizaciones. Evidentemente el futuro no se adivina y ahora ya, antes podríamos hacer cierta capacidad de predicción de hacia dónde podemos ir. Hoy en las organizaciones ya la realidad no es que la estrategia dicta la táctica, a menudo es la táctica la que dicta la estrategia, porque los cambios son tan vertiginosos que estamos teniendo que actuar muy sobre el terreno. Evidentemente siempre tenemos que tener claro a qué estrella enganchamos el arado, es decir, cuál es nuestra orientación estratégica, pero el futuro se construye, por eso cada vez es más importante no intentar adivinar el futuro, que siga habiendo quien se lo plantea, sino simplemente introducir nuevas herramientas que nos permiten pensar futuros, que nos permiten construir futuros. Y ahí es donde también entra esta mirada que hoy quiero compartir con vosotros. Con una idea fundamental, ese futuro nos pide ser innovadores. Pero es curioso, estamos en un país que sigue pensando en hierro y que a veces se contradicen algunas cuestiones. La innovación, por definición, es exploratoria e impredecible. Fijaros, cuando nos presentamos cualquiera de quienes estamos aquí a un proyecto de innovación, a que nos ayuden o nos financien un proyecto de innovación, ya nos preguntan cuál es el resultado que vamos a obtener. Si supiésemos cuál es el resultado que vamos a obtener, no es innovación. La innovación es exploratoria y la innovación es impredecible. Y a veces llegamos a a resultados por caminos diferentes a los que esperábamos. Y esta es la magia de la innovación, que vas construyendo sobre el propio proceso. Y sin embargo, insisto, nos cuesta entender. Este es un país que tiene una alta cultura de calidad y a veces la cultura de calidad se está contraponiendo a la cultura de innovación. La cultura de calidad nos dice que hemos definido cómo hay que hacer las cosas y que por tanto hay que hacerlas como hemos definido que hay que hacerlas. Pero eso no nos ayuda a cambiar. Eso a veces lo que nos impide es cambiar. Eso no significa que no hay que trabajar con calidad, pero la innovación implica un salto cualitativo muy importante. Quiero poneros un pequeño vídeo de una experiencia para que entendamos qué es esto de hibridar. Algunas personas que estáis aquí ya habéis participado en procesos, en algunos procesos de hibridación y por tanto lo entendéis bien, qué es esto de hibridar entre disciplinas diferentes. Y es un caso que os presento brevemente. De hace unos años, en Orbea, una empresa que todos conocéis, porque o hemos tenido bicicletas Orbea, o conocéis la marca, una empresa con más de 175 años o por ahí de historia, que como tantas empresas en Eibar, fabricaban primero armas y luego, pues, como sabían hacer tubos, pues después de la Primera Guerra Mundial, cuando dejaron de vender armas, pues empezaron a fabricar bicicletas, ¿no? Como muchas otras, incluso alguna que luego se implantó aquí, ¿no? Como BH. Y este es un proyecto muy concreto de cómo trabajar un artista, es decir, alguien que no sabía nada de bicicletas, que de hecho no anda en bicicleta, ¿vale? En patinete sí, pero en bicicleta no. Trabajar con una empresa para redefinir toda una gama de bicicletas y mediante procesos de co-creación. En el fondo, el planteamiento es muy sencillo. Todo lo que yo hoy voy a contar es muy sencillo. Es combinar elementos diferentes para obtener resultados diferentes. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar con gente diferente. No estamos acostumbrados a innovar saliendo de nuestro espacio. De hecho, uno de los grandes problemas, que luego volveré a aludir a él, que tenemos desde el punto de vista de las organizaciones productivas del territorio, es que innovar en casa, no vaya a ser que nos copien. Y entonces, como innovar en casa no vaya a ser que nos copien, innovamos entre nosotros, con los conocimientos que tenemos, los de siempre con los de siempre. Si estamos los de siempre, haciendo lo de siempre, con gente que es más o menos parecida a nosotros y que hace lo mismo, pues es difícil que consigamos cosas diferentes. El lenguaje lo aguanta todo y podemos hablar de que hacemos innovación disruptiva, innovación radical,
de que somos líderes de innovación en no sé qué, de que somos el país 70 y tantos en las regiones, pero la realidad es que no somos muy abiertos en la lógica de innovación. Vamos a ver este vídeo, creo que tengo que salir para... Orbea es una cooperativa de 200 trabajadores que se dedica ya de casi hace un siglo a la fabricación, diseño, fabricación, producción y comercialización de bicicletas de todo tipo. Co-Creable es un colectivo abierto en el que nos dedicamos a la co-creación, ¿no? Diseñar y gestionar procesos de co-creación para que personas de diferentes perfiles pues, puedan participar en un proceso creativo aportando pues, todas sus ideas y todo su conocimiento. Hemos hecho un proceso de co-creación con usuarios, con distribuidores y con trabajadores de Orbea para solventar el reto de cómo mejorar el acierto en la elección de una bici de la gama All Use. Veíamos la posibilidad de, a través de Co-Creable, poder recoger información de primera mano de personas normales, un poquito más alejadas del perfil de usuario deportivo al que estamos muy acostumbrados, y aparte pues, interactuar con otros agentes. Hemos hecho sesiones para conocer la gente europea, los distribuidores y también a los usuarios de Madrid, de Barcelona y de San Sebastián. Y después hemos hecho 2 sesiones de co-creación, una primera más de lluvia de ideas y una segunda de ya prototipar una propuesta. Entonces, en estas sesiones lo que yo he visto y he sentido es que en el trabajo llevas una vorágine de continuo bastante rápida y en Co-Creable llegábamos, parábamos y nos poníamos un poco a pensar. No solo pensar desde el punto de vista de escribir o de conversar con los otros, sino era un poco más de dibujar o crear cosas a partir de la creatividad, a través de las cuales expresar cuáles son las necesidades que tendría un usuario. Y esta información, junto con la información que obtuvimos a través de otras sesiones con distribuidores, representantes, trabajadores de la propia fábrica, nos ha servido para, primero, definir cuál es el lenguaje, cuál es el tipo de características de ese usuario y poder desarrollar un proyecto, un producto, una campaña de comunicación explícita para ese tipo de usuario. Facilitamos tanto lo que son las herramientas para que la gente pueda expresar su creatividad, ¿no? Porque todos somos creativos, pero a veces nos faltan los lenguajes para expresar esa creatividad. Y por otro lado, damos todo el contexto para que las personas puedan aportar esa creatividad pues, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues cuidamos todo lo que es el espacio donde se produce, la información que tienen antes, durante y después de las sesiones, etcétera, etcétera. Creemos que hay que dar especial valor a este punto, a la manera de trabajar con un usuario, porque al final, por mucho tiempo que pasemos aquí desarrollando, diseñando una nueva bicicleta, si no tenemos información fidedigna de cuáles son las necesidades reales del usuario, el producto está abocado al fracaso. Pero sobre todo hemos descubierto que si permitimos que personas desde fuera nos aporten ese punto creativo, se pueden obtener resultados reales y resultados rentables para la empresa. Es un caso relativamente sencillo. Orbea se plantea inicialmente un reto que tiene que ver con generar un espacio experiencial. De hecho, el reto inicial, y eso es una de las claves de los procesos de innovación, es que puedas cambiar el reto inicial cuando ves
que hay un camino más interesante que el que has iniciado. Entonces, se plantea un reto inicial que tiene que ver con eso, generar un espacio experiencial en Barcelona, y de repente en el proceso de trabajo con ellos redefinimos el reto. Se dan cuenta que lo que tienen es el lanzamiento de una nueva gama de bicicletas, que la tienen prácticamente diseñada, pero que no conocen realmente el mercado, porque se habían especializado mucho en bicicleta de alta gama, bicicleta de competición, etcétera, etcétera, montaña, y se hace todo un proceso donde, aunque pueda parecer obvio que se incorpora a los usuarios, a los comerciantes, a los distribuidores y a otros departamentos de la empresa en ese proceso de co-creación, y no usuarios, porque había gente que no montaba en bicicleta también, en ese proceso de co-creación y rediseño de una nueva bicicleta, aunque pueda parecer obvio, esto no es habitual en las organizaciones. Los diseños se hacen básicamente dentro, luego quizás se contrastan con algunos clientes cercanos, pero aquí toda la cadena de valor participa, y la clave está en que, fijaros, el artista no hace ningún artefacto. A veces lo que se espera es que el artista termina haciendo una obra de arte para el hall de la empresa. No, el artista lo que incorpora es una metodología creativa distinta para poder abordar los procesos de innovación de una manera distinta. Y esto es un poco de lo que quiero hablaros hoy. ¿Por qué? Porque no hay un solo método de innovación, no hay una sola forma de innovar. En las escuelas de negocios, que nos están haciendo a veces mucho daño, nos insisten en el proceso de innovación. No hay un solo proceso de innovación, no hay una sola forma de innovar. De hecho, casi todos tenemos no solamente capacidades creativas, sino capacidades innovadoras, y las abordamos de formas muy diferentes. Y las organizaciones que innovan abordan esa innovación de maneras muy diferentes. No hay un solo camino. Y esta es una alternativa, ni mejor ni peor, que es la de combinar visiones diferentes, visiones totalmente divergentes, para abordar esos procesos de crear un nuevo valor. ¿Qué están buscando hoy las empresas y organizaciones, tanto productivas como sociales? Bueno, están buscando muchas cosas, pero más allá de sobrevivir ofreciendo buenos productos y servicios, están buscando prioritariamente, por un lado, afrontar el reto digital y la intangibilización progresiva de la economía. Es un reto que tienen casi todas las organizaciones. Cómo afrontar el reto digital y una intangibilización, como digo, de todos los procesos que tienen que ver con la economía. Segundo, están intentando actuar con lógicas de sostenibilidad. Y no es fácil, porque no siempre encontramos el equilibrio. Yo hoy comentaba, en esa reunión que he estado a la mañana, que esta es una ciudad curiosa, porque somos Green Capital, y tenemos el mayor peso, el PIB industrial de España, básicamente soportados sobre vehículos de motor de combustión. No deja de ser una pequeña incoherencia, pero es nuestra incoherencia. Es nuestra realidad, pero es una incoherencia. Entonces, estos equilibrios son difíciles, ¿vale? Por otro lado, las organizaciones, sobre todo las pequeñas, se sienten como culpables, porque hay un mensaje de que somos culpables de todo lo que está ocurriendo con el cambio climático y tal. Y lo que decimos es, oiga, dennos medios, ¿qué hacemos? Ayúdennos a hacer algo, ¿no? Porque, bien, vale, todos somos malos, coges el coche y te sientes mal porque contaminas, ¿qué hacemos, no? Están buscando las organizaciones crear nuevos significados compartidos y conectar tanto con sus públicos internos como externos. Sigue habiendo un gran problema de cómo conectar internamente en las organizaciones, y cuanto más grandes más, y cómo conectar de modos diferentes con los públicos, cómo conectar con los clientes, con los usuarios. Se está buscando, las organizaciones buscan nuevos modos de crear significados compartidos, esto que hablábamos de crear comunidad, etcétera, etcétera. Están buscando desarrollar nuevos espacios de relación con esos públicos, nuevos marcos de relación que no sean ni tan agresivos, ni tan puramente comerciales, donde volvamos a incorporar la dimensión más emocional. Por eso están buscando también emocionar en todo momento y lugar. Ya no solo buscan emocionar en la preventa o en la venta, buscan emocionar en todos los procesos de relación de la marca con sus públicos, con sus clientes. Quieren emocionar antes, durante y después.
y quieren generar experiencias a poder ser memorables, y a poder ser memorables positivas, pues todos tenemos también alguna experiencia memorable negativa, ¿vale? Cuando miramos qué es lo que está buscando, hay muchas más cosas, están buscando atraer y retener talento, están buscando muchas más cosas, pero de estas que he puesto aquí, si empiezo de abajo para arriba, generar experiencias, emocionar, desarrollar nuevos espacios de relación, crear nuevos significados compartidos. ¿Sabéis quiénes son los expertos? ¿Quiénes son las expertas? Los profesionales de las artes, de la cultura y de la creatividad. Fundamentalmente, los profesionales de las artes, de la cultura y de la creatividad. Muchos de los entornos digitales más avanzados salen de los entornos periféricos artísticos más alternativos. El mundo maker, el mundo hacker, el mundo tal. No solamente son usuarios de tecnología, son generadores de tecnologías. Y hoy es imposible entender la sostenibilidad sin entender que el abordar el cambio climático, el abordar un uso diferente de las energías, etcétera, implica un cambio cultural. Sin cambio cultural no hay nada que hacer. Y el cambio cultural no implica que llenemos más los teatros, que también es importante, o que tengamos más museos, que también es importante, o que tengamos más conferencias, que también es importante. Implica trabajar con los valores, porque trabajar con los valores significa cambiar la percepción de valor en la sociedad. Y el concepto de valor es el concepto central en economía. Por tanto, trabajar en el cambio de valores es trabajar en transformar la economía. Y esto, a menudo, no se entiende. Quienes estamos o venimos, ya no sabemos algunos de dónde venimos, estamos o venimos del mundo cultural y creativo, no trabajamos solo con objetos, no trabajamos con artefactos, trabajamos con emociones, con experiencias, con expresiones, con relaciones, fundamentalmente con relaciones, con conexiones, trabajamos con valores. Y esto es fundamental para transformar el contexto en el que estamos. Si no, estamos con lo de los objetivos, la Agenda 2030. La Agenda 2030 está a la vuelta de la esquina y vamos fatal, vamos fatal. No vamos a llegar a cumplir ni una pequeña parte de los objetivos que había marcado Naciones Unidas. Pero esta es nuestra realidad. Por tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Y ahora hablo más desde la perspectiva de la vinculación entre el mundo creativo y el mundo de la empresa, aunque luego hablaré de otros aspectos también. Lo que nos ocurre es que el mundo creativo no siempre ha entendido que es capaz de contribuir con estos aspectos al resto del ámbito productivo, y por otro lado, el mundo empresarial en general, el mundo de las organizaciones, no ha entendido que el mundo creativo tiene estas posibilidades, tiene estas potencialidades. Y hay un divorcio que está muy condicionado por prejuicios, porque si a la mayoría de los que estáis aquí, algunos sois del sector claramente creativo, pero quienes no sois del sector creativo, os pregunto qué imagen tenéis del arte y de un artista, pues están marcados normalmente por unos prejuicios muy marcados, ¿no? Y al revés, cuando normalmente preguntas en el mundo de los artistas cómo ven a un empresario, está marcado también lleno de prejuicios. Nuestra experiencia es cuando les ponemos todos juntos a trabajar y los mezclamos, y alguna vez hemos hecho el ejercicio de a ver si adivinas quién es artista y quién es de una empresa, esto ya ahora mismo es muy difícil de discernir, o quién es un creativo, no necesariamente un artista. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, estamos en este nuevo marco de innovación. Se necesita esa capacidad de generar experiencias, de imaginar, de trabajar en los límites que es tan propia del mundo de las artes, ¿vale? Y por otro lado, el propio mundo artístico, cultural y creativo necesita repensar su papel en la sociedad actual. Ya no necesitamos más esculturas en rotondas. Aquí tenemos muchas rotondas y muchas esculturas en rotondas. Seguramente no necesitamos más artefactos. Seguiremos necesitando buenos artefactos. Seguiremos necesitando buenos trabajos de arte. Pero lo que necesitamos fundamentalmente es qué papel va a jugar las artes, la cultura y la creatividad en transformar, en cambiar el entorno en el que vivimos. ¿Qué va a aportar? ¿Qué vamos a aportar desde ese sector? ¿Qué vamos a aportar
a los temas de vivienda, a los temas urbanísticos, a los temas de salud, a la innovación empresarial, a muchos aspectos donde podemos aportar cosas. Y para eso hay que estar abiertos en todos los mundos, porque lo mismo que digo desde las artes, digo desde cualquier otro ámbito. La clave está en abrir las barreras. Por tanto, es necesario revisar la relación entre los diferentes sectores, entre los diferentes elementos con los que estamos jugando todos los días. Nosotros trabajamos con una idea básica, y quienes habéis hecho algún proyecto con nosotros sabéis que nos gusta poner foco, desenfocar para volver a enfocar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que nos parece muy importante. Nos pasamos la vida dando respuestas a preguntas equivocadas. Y no hay respuestas acertadas a preguntas equivocadas. Decía Wagensberg, un gran divulgador científico, que cambiar de respuesta es evolución, pero que cambiar de pregunta es revolución. Y lo que necesitamos es encontrar las nuevas preguntas. Y si hay alguien realmente, hay mucha gente especializada en hacer preguntas, sobre todo si es psicólogo y argentino, pero el mundo del arte es un mundo, el mundo creativo es un mundo que trabaja básicamente con preguntas. Y luego os voy a explicar por qué es tan importante. Entonces trabajamos con gente que llamamos colaboradores improbables, que suelen ser artistas relacionales, que llamamos experienciales, tecnológicos, que trabajan en esas barreras un poco periféricas, que a menudo son periféricos de sus propias prácticas, ¿vale? ¿Y por qué creemos que son interesantes para trabajar en procesos de innovación? En ámbitos en los que no son expertos, porque no se trata de meter un experto. Nosotros siempre les decimos a las empresas, los expertos ya los tienes tú, seguramente sobre tu producto poca gente sabe más que tú. La clave es introducir una mirada radicalmente diferente, alguien que te haga preguntas diferentes, hasta que encuentras, creo que parece por ahí, la pregunta que mata, esa pregunta que te descoloca y que realmente te ayuda a encontrar una solución. Recuerdo hace muchos años, trabajando con una empresa alavesa de Isalux, que fabrica estas luces de emergencia que tenéis por ahí, trabajaron con un colectivo de artistas que reside en Malmö, en Suecia. Y uno de ellos es aragonés, es uno de los padres de Arduino, los que estáis familiarizados con el hardware libre y demás, sabéis de qué hablo, es uno de los creadores de Arduino. Y bueno, empezaron a descacharrar las luces porque ellos querían trabajar sobre la evacuación multisensorial de edificios. Y en un momento determinado, ellos, claro, ¿cómo trabajaba? La empresa trabajaba con una lógica que es, esas luces de emergencia nos tienen que ayudar a salir de aquí. Si ocurre algo, si hay un incendio, ocurre algo, se van las luces, eso se enciende y nos dice dónde está la salida de emergencia. Pero sabemos que donde está el humo no está el fuego, necesariamente, que además, bueno, puede haber muchos condicionantes a la hora de salir. Y la pregunta que lanzaron aquellos artistas fue muy simple. ¿Y por qué no pensamos en cómo ese cacharro, además de ayudaros a los que están dentro a salir, ayuda a los que están fuera a que podáis salir? Una pregunta simple, ¿verdad? El que era director general, ya difunto, recuerdo que decía, no sé a estos artistas si comérmelos a besos o matarlos a palos, porque me han destrozado 6 años de I+D. Pero tengo líneas de trabajo para un montón de tiempo. Una simple pregunta, desde un enfoque diferente, te da una perspectiva radicalmente diferente. Bien, ¿por qué trabajamos con artistas y creadores en muchos de estos procesos? ¿Y por qué trabajamos también a veces con otros profesionales, pero utilizando metodologías de base creativa? Porque no siempre trabajamos con artistas y creadores. ¿Por qué? Porque un buen artista es un buen investigador. Esto es algo que a la gente de la ciencia le suele poner nerviosa, pero es real. Un buen artista es un buen investigador. Eso no significa que todos los artistas sean buenos investigadores, como tampoco no todos los que dicen que se dedican a la ciencia son buenos. No todo el mundo en todas partes es bueno.
Un buen artista es un buen usuario extremo, es capaz de encontrar usos, potencialidades, posibilidades a los materiales, a los procesos, a las tecnologías, a los marcos relacionales, que normalmente los demás no vemos. Un buen artista es un buen crítico de sistemas. Si algo tienen los buenos artistas y los buenos creadores y creativos, fijaros que suelo utilizar los tres conceptos que no son sinónimos, normalmente tienen una capacidad de visión sistémica que no es la más habitual en el resto de la población, porque hemos sido formados en una disciplina, y normalmente los artistas tienden a interpretar la realidad, a cuestionar la realidad, a ser críticos también con esos sistemas. Por eso no solamente tienen la percepción del sistema, sino esa visión crítica con el sistema que tanto necesitamos. Aunque no sean buenos comunicadores, manejan herramientas de comunicación y además son buenos catalizadores creativos, es decir, son capaces de hacer emerger capacidades creativas ocultas en las personas y en las organizaciones. Y esto, podríamos decir muchas más cosas, pero eso tiene un potencial tremendo en los procesos de relación entre el mundo de las artes y el mundo de las organizaciones en general, no solo de las empresas, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de empresas. Tres valores que para nosotros son centrales. El primero y más importante, la diversidad. Yo siempre suelo decir que diversidad entre diversos, porque todos decimos que nos gusta la diversidad, pero nos gusta la diversidad entre parecidos. Porque la diversidad entre diversos de verdad nos genera desasosiego. Hoy esto no es muy diverso, un poco diverso en edad, pero no veo gente de otro color que no sea caucásica, no vemos nuestra realidad históricamente diversa, luego no lo es. Y en los procesos de innovación no estamos introduciendo suficiente diversidad. La diversidad como un principio básico. La diversidad no hay que tolerarla, hay que propiciarla. Sennett escribe muy bien aquello de a mayor diversidad, mayor capacidad de fenómenos emergentes, mayor capacidad de que sucedan cosas nuevas y cosas distintas. El segundo, que para nosotros es muy importante, es la apertura. Hay que estar abiertos a abrirse. Y no siempre nos encontramos, bueno, lo estamos viendo ahora en el entorno político, no estamos abiertos a abrirse. Se está ocurriendo lo que parecía que íbamos encaminados a que cada vez más crispación, cada vez menos capacidad de escucha, si no estás conmigo estás contra mí, si no eres de los míos eres de los enemigos, si no eres de... Bueno, de los enemigos, como decía Churchill, los rivales están enfrente y los enemigos al lado, ¿no? Decía, ya no se sabe dónde están, pero estamos en un entorno donde nadie escucha. Nadie escucha. Y no estamos abiertos a abrirnos, a ser más transparentes, a ser más dialogantes, a incorporar nuevas miradas, a escuchar críticamente, a cambiar de opinión, ¿por qué no? Estamos en una sociedad en la que si cambias de opinión te señalan con el dedo. Oiga, pues si he cambiado de opinión, estupendo, ¿no? Entonces, como pasa en las conferencias, os pasará hoy, ¿no? A veces alguno, conferencias que te preguntan, ¿qué te ha parecido? Digo, no, pues me ha gustado. Dice, pero si tú no estás de acuerdo con nada de lo que ha dicho, digo, es que son dos cosas distintas. No estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho, pero me ha gustado cómo lo ha dicho. Por tanto, no tiene nada que ver. No sabemos diferenciar a veces estas cosas. El tercero es la colaboración, que implica comunicación. Hablamos permanentemente de colaboración, pero estamos en un entorno donde la colaboración es tremendamente difícil. Estamos cada uno metidos en nuestro mundo. Esto en el mundo empresarial, en concreto en este territorio, es tremendamente complicado que las empresas colaboren entre sí. Tremendamente complicado, muy, muy complicado. Como digo, muchos temores, muchos miedos. Y la comunicación implica, y la colaboración implica comunicación. Y comunicar etimológicamente significa poner en común. Poner en común. Y nos cuesta poner en común. Nos cuesta. Y nos cuesta, entre otras cosas, porque tenemos unas expectativas de todo lo que tiene que ver con la colaboración. Es curioso, cuando colaboramos con otras
lejos de buscar el mínimo común denominador, aumentamos las expectativas, buscamos que todo sea perfecto, somos más exigentes con las colaboraciones con terceros que cuando trabajamos con nosotros mismos. No, cuando trabajamos con diferentes tenemos que buscar el mínimo común denominador, punto, y a partir de ahí construir. Si vamos a aspirar al máximo, vamos a fracasar seguro y vamos a sentirnos defraudados. Por tanto, como decía, la necesidad de abrirse a esa innovación abierta y colaborativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación abierta? Precisamente lo contrario de lo que yo antes decía que hacen la mayoría de las empresas y organizaciones, que es innovar dentro de sus paredes y, si acaso, ahora se llama innovación abierta, a comprar startups que surgen alrededor del propio negocio. Es decir, empresas nuevas que tienen potencial de crecimiento, que pueden aportar ideas nuevas, pero que están en el entorno del propio sector. La clave también es cómo abrimos esa idea de innovación abierta, cómo incorporamos al que no tiene nada que ver con nosotros, pero que por tanto puede aportar esa visión radicalmente diferente. Por tanto, romper nuestra burbuja y pasar también de no solamente imaginar o darle forma, sino crear valor, que es lo que realmente supone la innovación. Por tanto, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando de pasar lo que hemos hecho durante mucho tiempo, de impulsar los sectores creativos, a intentar innovar la innovación en cualquier sector, utilizando lo creativo como base para esa transformación. Fijaros, hay datos muy curiosos. Por ejemplo, el índice o los manuales de referencia en innovación en Europa, como el manual de Oslo, Manuel Frascati, cuando miden la innovación de un territorio, la miden con temas como penetración de fibra óptica, número de titulados en ingenierías en telecomunicaciones, o en informática, no hay ni un solo indicador de creatividad, ni uno. Y la innovación es creatividad aplicada que genera valor. ¿Significa que la creatividad está solo en el sector creativo? No, la creatividad está en todos los sectores. Pues la creatividad, sin creatividad no hay innovación. Porque detrás de la innovación tecnológica también hay creatividad. Entonces, o este discurso de innovación tecnológica y no tecnológica, ¿qué significa? ¿Que la importante es la tecnológica y la demás no? No. La innovación esencial es básicamente la organizativa. Y esa es una de las, seguramente, de las carencias que tenemos más importantes. Por tanto, estamos hablando de romper barreras entre disciplinas. No se trata solo de romper silos en los que funcionamos, no se trata solo de ser multidisciplinares, es decir, de poner muchas disciplinas distintas en torno a un mismo tema, no se trata solo de ser interdisciplinares, es decir, de poner disciplinas en relación para abordar un reto, un proyecto. Se trata básicamente de ser transdisciplinares, es decir, de traspasar las barreras de la propia disciplina para contaminar la otra disciplina. Os podría enseñar proyectos que se están haciendo en diferentes lugares del mundo, de científicos y artistas trabajando no para representar visualmente un fenómeno científico, sino trabajando, intercambiando conocimientos sobre cómo podemos incluso pervertir el método científico para llegar más lejos en ciencia, o cómo el método científico puede ayudar también a los artistas en sus procesos. Decía Roger Malina, que fue director del Centro Aeroespacial del gobierno francés, que en este momento la ciencia, el mayor límite de la ciencia está en el propio método científico. Es decir, en que hay una sola forma de cómo se han de hacer las cosas. Y ese seguramente es el mayor límite que puede tener. Hemos comprobado que bajo presión, en determinadas circunstancias, se es capaz de, saltándose también algunos pasos del método, se es capaz de conseguir grandes resultados, como hemos visto en la pandemia. Por tanto, incluso iríamos más lejos. Vamos a ir a un entorno de no disciplina. Ya hay una universidad en Inglaterra que no trabaja con disciplinas. Es una universidad claramente transdisciplinar que no trabaja con la lógica de disciplinar. Y empieza a haber fenómenos aquí, como los Leiners y demás, que un poco trabajan en esa línea también, ¿no? Bien,
hay un poco esta idea de lo transdisciplinar en el origen, por ejemplo, de la New European Bauhaus, ¿no? En esa idea de crear una Europa más hermosa, más sostenible y más inclusiva, ¿no? Donde, bueno, estamos intentando también contribuir a un cierto discurso que vaya más allá de lo políticamente correcto. ¿Cuál es la idea esencial que está detrás de todo esto? La idea esencial que está detrás es la de la mutualización de competencias y teóricas incompetencias. Esto es una idea que lanza François Dec, que es un artista francés que trabaja con muchas compañías y que él dice precisamente que el gran valor de la innovación, él habla incluso de la invención, está en mutualizar las competencias que tiene una organización con las incompetencias que tienen las personas que entran en esa organización para trabajar. Es decir, aquello en lo que eres incompetente, combinado con aquello en lo que eres competente, que es radicalmente diferente al mundo al que entras, es lo que genera una perturbación creativa que hace posible generar nuevos resultados y nuevas visiones. ¿Es fácil? No, porque hay miedo. Hay miedo a lo desconocido, hay miedo a lo que viene del mundo emocional, hay miedo a lo que viene del mundo de las humanidades, todavía. Estamos en un entorno netamente industrial, donde el pensamiento es tradicionalmente industrial, con organizaciones además netamente industriales, muchas con modelos del 19, ¿vale? También en muchas empresas de servicios a veces heredamos modelos muy anquilosados. Bien, otro ejemplo, no os voy a poner un vídeo, pero este es un ejemplo muy simple de cómo, fijaros, hemos visto Orbea, una empresa más o menos grande y reconocida. Esto es una cervecería en Irún, cervecería El Boulevard, una cervecería como cualquiera a la que podemos ir. En su 10º aniversario dice, ¿por qué no creamos una cerveza para celebrar el 10º aniversario? Y trabajamos con un artista que es también diseñador, un diseñador un tanto periférico, Alberto Flores, Flow, que hace un proceso también de co-creación. Junta a 10 clientes habituales a definir cuál sería su cerveza ideal. A partir de eso, empiezan a trabajar en diseñarla, buscan un artesano que fabrica la cerveza, y lo que iba a ser una cerveza para celebrar un aniversario se convierte en una cerveza que podéis encontrar en las mejores tiendas de cervezas de gran parte del mundo en este momento. Y ya han sacado la segunda, Nexus, no es barata, ¿eh? Como era el 10º aniversario, la hicieron entre 10, tiene 10 grados. No cuesta 10 euros, pero tiene 10 grados, no es baja, ¿eh? Pega. Bien, como decía, la clave es encontrar la pregunta que mata. Y aquí vamos a Híbrida Lab. Híbrida Lab, que algunos conocéis bien, porque habéis participado en algunos proyectos allí, o porque algunos trabajáis allí, de los que están aquí. Híbrida Lab es el Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de Álava. Está en el antiguo archivo provincial, que todavía tiene parte de archivo, y ocupa varias áreas. Y es un proyecto que los copromotores fuimos la Fundación Vital y nosotros. ¿Por qué? Porque al final veíamos dos cosas. Uno, que el territorio necesitaba un meneo. Nuestra experiencia era que trabajábamos en muchos lugares y donde menos trabajábamos era nuestra ciudad, y decidimos que queríamos dar un meneo, sabiendo que dar un meneo a esta ciudad no es cosa fácil, ¿verdad? Y que queríamos hacer esa apuesta por tener un espacio de referencia, ahora todavía es un bebé, tiene 1 año, un espacio de referencia sobre metodologías de hibridación. Es un centro de innovación abierto, por tanto, que pretende introducir visiones distintas a los trabajos, a los procesos de innovación de las organizaciones, sean empresas, sean organizaciones sociales, ciudadanas o públicas, y de transferencia creativa, porque creemos firmemente en el papel que la creatividad tiene como motor para la innovación. Es un centro de cooperación público-privada, donde impulsar, como decimos, el cruce, la hibridación entre ámbitos, disciplinas y saberes en busca de innovación. Esa es la clave. ¿Qué hacéis aquí? Cruzar gente, mezclar conocimientos, mezclar disciplinas, mezclar organizaciones, meterlas en la coctelera
hacer que salgan resultados diferentes a partir de trabajar con gente diferente. Y la gente agradece mucho, una vez que pasa la primera barrera, trabajar con gente distinta, a la que trabaja todos los días. Estamos llenos de empresas, que nadie se sienta aludido, llenos de ingenieros, que se han formado en la misma escuela de ingenieros, que han leído los mismos libros de ingeniería, que visten parecido, que van a los mismos bares y que hacen lo mismo. Y queremos ser innovadores. Me da lo mismo, lo podría hacer con los artistas, que se mueven con artistas, que visten como los artistas, que hacen... Permanentemente estamos en esta situación, moviéndonos con los mismos. La clave es buscar esta relación entre diferentes. Y decimos que buscamos nuevos Leonardos, porque precisamente cuando pensamos en Leonardo no sabemos definirlo. Es fantástico. No sabemos si definirlo como artista, si definirlo como tecnólogo, si definirlo como qué. Era Leonardo y era un hombre del Renacimiento. Seguramente necesitamos entrar en un nuevo Renacimiento, donde las barreras entre disciplinas no sean relevantes, donde las barreras entre sectores no sean relevantes. ¿Tiene algo que aprender el sector de la alimentación de las telecomunicaciones? Sí. ¿Tiene algo que aprender el sector de la biomedicina del mundo del arte? Sí. ¿Tiene algo que aprender? Sí. Y os podría hablar de muchas experiencias combinando ese tipo de sectores. Sorprendente cómo, os puedo poner un ejemplo de cómo empresas en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, que están unos en una planta y otros en otra planta, ingenieros de telecomunicaciones en la primera y startups de biomedicina en la segunda. Solo se veían en el café, hola, ¿qué tal?, no sé qué. En 8 horas fueron capaces de poner 6 proyectos en colaboración en marcha. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen muchas más cosas en común de las que pensaban y que las posibilidades de relación son mucho mayores de las que pensaban. Bueno, me estoy enrollando mucho. Simplemente voy rápido. Si queremos construir en común, primero hay que conocernos, hay que reconocernos, hay que respetarse, hay que generar empatía para llegar a generar confianza. Queremos empezar a trabajar juntos desde el minuto 1 y eso es un proceso de construcción de confianza que no se hace rápidamente. Y esto es algo en la que siempre tenemos prisa. Tenemos prisa por encontrar resultados inmediatos sin ser conscientes de que para trabajar en colaboración necesitamos ir construyendo esa confianza. Y la confianza no tiene término medio. Cuando dices, no sé si me fío, es que no te fías. No tiene término medio, confías o no confías. Y la colaboración requiere confianza. Y uno de los grandes problemas que tenemos es un problema de confianza. No confiamos en los que tenemos enfrente. Bien, como decía Josep Chias, el mercado son conversaciones entre personas. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso es tan importante perder tiempo en conversar, en conocernos, en construir juntos. ¿Vale? Porque si no, no hay. Luego Josep Chias, también fallecido, después de escribir el libro El mercado son personas, escribió un libro que decía el mercado todavía son personas. Pero uno empieza a tener dudas. Bien, nuestra visión de la hibridación como proceso de combinación de disciplinas, saberes, prácticas, etcétera, etcétera, no me voy a entretener. Y sí que en los niveles de relación estamos muy acostumbrados a trabajar en la relación cliente-proveedor, ¿no? Trabajar juntas. La clave es cómo podemos ir avanzando, ¿no? Cómo hacer una relación cliente-proveedor avanzada, trabajar con otros sectores que no son el nuestro, empezando a proyectar juntas, proyectar juntos, para pasar a una relación colaborativa de co-creación, cómo diseñamos juntos, ¿vale? Y progresivamente podemos ir a relaciones societarias asimétricas, coparticipar, o incluso a relaciones societarias entre iguales, corresponsabilizarnos. Lógicamente, a medida que avanzamos, la potencialidad de hibridación es mayor, pero no podemos entrar a saco en la última fase. Requerimos todo lo anterior, ir construyendo ese marco de relación y ese marco de confianza. Por tanto, trabajar con lo diferente como un valor, hacer de lo diferente un elemento positivo. En Hybridalab trabajamos con lo que llamamos la estrategia del colibrí, que es la estrategia de la polinización cruzada, ¿no? La polinización cruzada, el colibrí lo que hace es coger de aquí, llevar allá, va polinizando.
un poco lo que buscamos es esto, ¿no? Es que agentes diferentes vayan combinando, vayan polinizando, se vayan cruzando para generar nuevas respuestas, nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con la creatividad aplicada. ¿Por qué? Porque la creatividad aplicada es la que genera valor. No nos basta con ser creativos, no nos basta con ser imaginativos, como decíamos antes. Es importante tener ideas, es importante darles forma, que tiene que ver con la creatividad, pero es fundamental transformarlas en valor para la sociedad, en valor para el mercado, en valor en algún lugar. Trabajamos con esa idea de innovación abierta que ya he explicado y con la idea de innovación colaborativa que de alguna manera también he comentado. En Híbrida Lab, ¿qué buscamos? Primero, innovar los modos en que las organizaciones innovan, que entiendan que se puede innovar de modos diferentes, que se puede llegar a la innovación de muchas formas y que también hay una capacidad innovadora interna que a menudo está oculta y que hay que ayudar a emergerla y que no siempre sabemos hacerlo. A cooperar entre agentes y sectores, a diversificar el tejido social y productivo de Álava, porque yo llevo 30 años escuchando que hay que diversificar el riesgo en este territorio, porque dependemos fundamentalmente de 2 empresas, pero llevo 30 años escuchando lo mismo. Digo 30 por no decir más, pero no hemos diversificado. Tenemos que empezar a diversificar el riesgo, encontrar nuevos ámbitos de trabajo, nuevos ámbitos de desarrollo, pasar de las ideas a la acción, porque también hablamos, hay que hacer, hay que, hagamos, y generar una cultura innovadora en la sociedad, que no es fácil, Este territorio, como buena llanada, es conservador. Perdón, me han oído, ¿eh? Pero es un territorio conservador. De hecho, si os fijáis, la mayoría del público está, desde mi punto de vista, sesgado a la derecha. Perdona la broma. Bien, da lo mismo, conservadores hay en todas partes, y innovadores hay en todas partes. Conceptos tractores, que no me voy a entretener, la innovación social, sí me voy a entretener en este. Dice, bueno, claro, vosotros trabajáis en la innovación social, luego no tenéis que ver con el mundo empresarial. Para nosotros la innovación social no es un ámbito de innovación, no es innovar sobre los servicios sociales, sobre los asuntos sociales, es hacer que la innovación, sea productiva, sea científico-tecnológica, sea de cualquier tipo, tenga impacto social. Porque no toda innovación es buena por naturaleza. El discurso que nos dan es que lo importante es innovar. ¿Innovar para qué? Innovar, sabemos que la principal fuente de innovación en muchos países y durante mucho tiempo es el entorno militar. Es el que nos apasiona, es el que nos interesa, ¿o no? Bueno, tendremos que hacer una reflexión ética también sobre innovar en qué. Por supuesto los ODS y por supuesto toda esa idea de investigación transdisciplinar. Nosotros, por ejemplo, sacamos residencias de investigación transdisciplinar. Y te dicen, bueno, ¿pero a quién va dirigido? A cualquiera que presente un proyecto interesante que combine disciplinas. Se presentan artistas, se presentan tecnólogos, se presenta gente muy distinta. No nos preocupa la disciplina, nos preocupa el proyecto. Y nos preocupa que ese proyecto tenga una visión lo más sistémica, lo más holística posible. Bien, con 3 factores clave que son muy importantes para nosotros: la sostenibilidad, urgente, muy urgente, y no somos conscientes de la urgencia, no estamos siendo conscientes. La digitalización, que ha de tener rostro humano, y estamos en pleno debate, como decía antes, ¿no?, sobre hasta dónde vamos a llegar con la digitalización o qué uso vamos a hacer de lo digital. Hoy en ese debate que tenía en la mañana, la Smart City, no, la ciudad no es inteligente su gente o no, la ciudad no es creativa su gente o no, la ciudad no es amigable su gente o no, es la ciudadanía la que hace una ciudad, entre comillas, inteligente, y hemos puesto demasiada esperanza en la tecnología, y tenemos que recuperar la dimensión humana y volver a recuperar la dimensión emocional también de todo lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto, como decía, la creatividad, con esa idea de que la innovación es creatividad aplicada que genera valor. Para nosotros esta es una pieza fundamental.
Bien, Hybridalab, por ir terminando, es un ecosistema diverso que os invitamos a visitar, con diferentes partes, un Fab Lab, un laboratorio de fabricación aditiva, puedes encontrar maquinaria para hacer prototipos, para hacer fabricación en impresoras 3D, para hacer robótica, para hacer determinadas prácticas que utilizan muy diversos. Podemos tener gente en un curso de Arduino que viene de CIG Energigune, o que viene el padre con la criatura o la madre con la criatura a hacer un curso de Arduino o de robótica, un espacio, digamos, de actividad más pública y un living lab con coworking, empresas residentes, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajando en ámbitos muy distintos que creemos que son claves para el territorio y con sectores también muy diferentes, ¿no? Desde las empresas a la ciudadanía, las administraciones públicas. Para nosotros es tan importante abordar los procesos de innovación con el mundo empresarial como abordar, por ejemplo, los procesos de innovación con colectivos ciudadanos, como ahora mismo hay 6 colectivos ciudadanos trabajando en retos de movilidad, que pueden ir desde un colectivo de personas de baja visión y ver cómo trabajar su relación con la movilidad en la ciudad, o cómo conseguir que los alumnos de FP vayan a su centro en bicicleta o andando o en transporte público y no vayan en coche. En nuestro tiempo era imposible porque no teníamos coches, ¿verdad?, para ir a estudiar. Pero son retos muy distintos de colectivos ciudadanos que para nosotros son también muy importantes porque implican incorporar nuevas miradas a las formas de hacer. Otro día también una empresa que es socia, Burchaki, nos decía, estamos con nuestro plan estratégico y tenemos claro que desde que estamos ahí ha cambiado nuestra mirada, ha cambiado nuestra forma de abordar la propia definición estratégica de la organización. Estamos pensando de una manera diferente y esto es importante, esto es lo que queremos conseguir. 6 programas muy distintos, como os decía, lo que llamamos coctelera, que tiene que ver con innovación empresarial, con esas residencias de las que os hablaba. Pues aquí tenemos una residencia desde un colectivo que ha incorporado la realidad virtual al mundo de la danza, o aquí tenemos unos chicos de origen saharaui investigando sobre cómo a partir de los filtros de cigarrillos, que son muchos millones, ¿no? Los que 800 millones de colillas en Vitoria al año, se dice pronto, me sorprende, cómo aprovechar los filtros de las colillas para hacer un material aislante en construcción, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de trabajar con residuos, estamos hablando de tema medioambiental, estamos hablando de construcción, estamos hablando de fabricación aditiva, estamos hablando de muchas cuestiones. O como, pues eso, colectivos, mira, aquí estáis, algunos de los que estáis aquí, estáis en esta foto, o colectivos ciudadanos que quieren afrontar un reto y lo quieren trabajar de una manera diferente, como en este caso en Sánchez 19, ¿no?, que hizo un proceso tremendamente interesante en Hybridalab. Un programa de talento cruzado, un club de lectura de innovación, temas que tienen que ver con la introducción de la visión de las artes en la educación científico-tecnológica, porque se habla mucho de STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, pero la A normalmente está de adorno, porque lo que interesa es la formación científico-tecnológica. Y si nos olvidamos de la dimensión en general humanidades, que es la que está detrás de la A, vamos mal como sociedad. Bueno, cosas muy diversas, o facilitadores de Lego Serious Play, metodología Lego Serious Play, o ahora estamos poniendo en marcha un programa en el fondo revolucionario, porque son especie de, es como si fuese un Erasmus entre empresas. Empresas que detectan que tienen algún reto en común que la otra empresa ha solucionado y hacen estancias en empresas de otro sector para ver cómo esa empresa ha dado respuesta a retos que tiene la otra empresa. Y lo primero que te pregunta todo el mundo es, ¿y se fían? Hombre, ha habido que crear un entorno de confianza previo. Son empresas socias con las que se lleva trabajando un tiempo. Se genera un entorno de confianza que favorece eso. Oye, yo tengo un problema con el relevo generacional. Ah, pues mira, nosotros lo hemos trabajado. Ah, estupendo.
Podemos, sí, te vienes una semana a nuestra empresa y trabajamos sobre eso. Y luego yo me voy otra semana a tu empresa y trabajamos sobre otro aspecto. ¿Difícil? Complejo. ¿Vamos a tener cola de espera? No. Pero no recuerdo el nombre de aquel escritor japonés que decía que todo gran camino empieza con un primer paso, ¿no? Sensu o algo así, ¿no? Confluencias, píldoras creativas, Fab Lab, Wine Workings, os invitamos, siempre hay vino cuando hay Wine Workings, algunos ya habéis venido, hay visita, vemos las instalaciones, vemos el proyecto, nos tomamos un vino, hacemos relaciones entre gente diferente, etcétera, sesiones de networking, citas improbables, etcétera, programa de datos, temas de inteligencia artificial, datos aplicados, por ejemplo, esta es una pieza artística basada en datos de la NASA sobre cómo cada vez es más ácido, son más ácidos los océanos, y es una pieza interesantísima. El programa de impulso creativo, con una cosa que es Basque Creative Office específicamente para impulsar que el propio sector creativo funcione mejor, pero además se relacione con otros sectores, etcétera. Bueno, temas muy distintos. Aquí veis algunas piezas del Fab Lab que están montando un huerto hidropónico, por ejemplo. Ahora hay lechugas, pero la aspiración es que podamos crear en el huerto hidropónico especias que no se pueden cultivar en el campo, en nuestro territorio, por las condiciones ambientales, poder cultivarlas en interior. Estamos poniendo en marcha un proyecto con farmacia, con el Azcaray, con el Centro de Investigación Azcaray, ellos tienen una gran impresora 3D para imprimir piel, para imprimir tejido que sirve para el tema sanitario, etcétera, y ahora vamos a hacer un proyecto en común para fabricar una impresora low cost de código abierto para poder imprimir tejido, que pueda servir desde emergencias sanitarias hasta para innovar en el mundo de la moda. Ejemplo de proyectos entre gente distinta que puede encontrar puntos de confluencia. O el programa paralelo 01006, que es el código postal, para socializar la innovación. Ahora mismo hay una exposición que os invitamos a ver, es una preciosa e inspiradora exposición de Joanna Moll, que se llama Especies inanimadas, que relaciona la evolución de los microprocesadores y cómo a medida que se ha incrementado la presencia de microprocesadores han ido disminuyendo las especies de insectos. Y es una exposición es realmente poética, es preciosa. Y os invitamos a verla. O, bueno, este programa, por ejemplo, Jazz for Innovation, que hicimos con el Festival de Jazz, artistas de jazz que no son expertos en gestión y vienen a contar su visión desde la música, desde la creación, su visión del mundo de la innovación, ¿no? Y resulta realmente inspirador. Bueno, solamente quiero acabar que más allá del mito y la bondad ética de cooperar, la cooperación supone esfuerzo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Y es un esfuerzo asimétrico. Cuando se coopera entre diferentes, la relación no es simétrica. Tampoco la relación es simétrica en los matrimonios, ni es simétrica en las familias. Las relaciones son asimétricas, pero si siempre son asimétricas en la misma dirección, acaban rompiéndose, pero tienen que ser recíprocas. Pero supone un esfuerzo. Cooperar no es fácil, supone un esfuerzo. Y por eso, un poco también siguiendo a Senet, somos más partidarios de las conversaciones dialógicas que las dialécticas. No se trata de hablar entre diferentes para llegar necesariamente a un resultado. El hecho de hablar entre diferentes, aunque no lleguemos a un resultado, ya nos enriquece a las partes. Y eso es algo que no terminamos de entender. No es una pérdida de tiempo. Intentar trabajar juntos, aunque no salga, es un avance. Intentar hacer cosas juntos, conocernos, es un avance. Y vamos construyendo esa confianza. Y por tanto, huimos también de esa idea del falso consenso y sin embargo somos amigos del conflicto positivo. Nosotros somos provocadores de conflicto. Hace falta conflicto para que haya innovación. Si no hay conflicto, no hay innovación. La clave es que tiene que ser un conflicto pensado en positivo.
y huir del falso consenso, que es el que normalmente tenemos, en el que parece que todos estamos de acuerdo en todo, pero en realidad no estábamos de acuerdo en nada. Bien, cooperar para innovar, innovar para cooperar, hay que generar nuevos marcos de relación. Este es otro ejemplo que no voy a contar. Y quiero ir terminando con esta frase que me acompaña hace muchos años, que es de Gary Hamel, uno de los popes de la innovación, y él decía que en un mundo tan cambiante como impredecible, y lo decía ya hace muchos años, solo ganan quienes están dispuestos a reescribir periódicamente las reglas de su organización y de su sector. Y hace falta ser heterodoxos, hace falta ser atrevidos. Nosotros siempre decimos que si hubiésemos estado pendientes de lo que decían de nosotros, no hubiésemos hecho nunca las cosas raras que hemos hecho. Y eso es fundamental. Y necesitamos un poquito más de atrevimiento. Teniendo en cuenta que la innovación a veces no está tanto en encontrar algo nuevo como en volver a encontrar la esencia de las cosas. En hacerse las preguntas básicas. Muchas veces nos pasa con muchas organizaciones que cuando plantean retos de innovación y les haces una pregunta tan sencilla como, por ejemplo, al presidente o a la presidenta, ¿por qué montaste esta empresa? ¿Qué buscabas cuando montaste esto? Esa que es una pregunta básica, que es una pregunta como esencial, a veces es una pregunta que desencadena realmente volver a la esencia, y volver a la esencia muchas veces es lo más innovador. De hecho, lo estamos viendo, ¿verdad? Antes íbamos con la cesta o con el carro de la compra o la bolsa, y ahora otra vez volvemos. Es lo innovador ir con la bolsa de la compra, ¿verdad? Y no llevarnos la bolsa del supermercado. Curiosamente, a veces en nuestras propias organizaciones, en la esencia de lo que somos, está la esencia de lo que puede ser tremendamente innovador y a menudo hemos olvidado o hemos ocultado en nuestra trayectoria. Y para esto es fundamental abrazar lo improbable. Gracias. Bueno, y ahora me han dicho que si tenéis preguntas, pues podéis preguntar, o comentarios. Bueno, me bajo. Venga, que alguien se anime, ¿eh? Si no, sigo hablando. Hola, me ha gustado mucho oírte. Sobre todo, una cosa que me ha llamado la atención, que has dicho que este público no es diverso. Y como tú muy bien has visto que yo soy inglesa, yo soy de fuera. Entonces, no veo que se anime a la gente de fuera a venir, que sean inmigrantes o que sean gente de otros países. Y yo, cuando he intentado cambiar cosas, me encuentro con esa sospecha. Es esa inglesa loca que viene aquí con sus ideas. Pero yo creo que la gente que viene de fuera, del país que sea, no solamente estoy hablando de España, pero sino de todos los países, vienes como un nuevo, ves con ojos nuevos lo que hay. Y te haces preguntas, ¿y por qué hacen las cosas así? Y yo creo que hay que impulsar la venida de gente de otras culturas. A ver, yo creo firmemente en la diversidad y de hecho cuando lo que buscamos en los procesos es incorporar la mayor diversidad posible. Y ha habido proyectos, además, que hemos realizado que están muy basados en la diversidad. Por ejemplo, recuerdo un proyecto que hicimos en Ollón. Ollón en aquel momento tenía el mayor grado de desempleo del País Vasco. Y era un proyecto de convivencia con comunidad, con una comunidad entre, digamos, los locales, por decirlo de alguna manera, y una comunidad multiétnica, ¿no? Fundamentalmente musulmana, pero también subsaharianos, algunos musulmanes, otros no, etcétera. Porque también había una musulmana polaca, etcétera, ¿no? Es decir, porque también simplificamos mucho las cosas, ¿no? Y además es que es una musulmana polaca. Oh, qué raro. Bueno, existe, ¿no? Y aquel fue un proyecto largo, fue un proyecto de 2 años,
donde la clave era esa convivencia multicultural y donde puede parecer cosas muy simples, pero el hecho de poner a trabajar juntos en un reto a personas que no se saludaban en la calle, a que al final del proceso, además de generar todo un trabajo conjunto, en ese caso además se generó un artefacto, un disco, se llama 100% Ollón, que dirigió y protagonizó Mursego, que es una músico, no sé si decir música o músico, porque les gusta decir músico, guipuzcoana, que bueno, habéis oído en algunas bandas sonoras, habéis oído sus temas, etcétera, y Nacho Vegas, el artista asturiano, llegó a decir que era el mejor disco publicado aquel año en España, que para nosotros no era lo importante, porque lo importante no era el disco, lo importante es que construir ese disco hizo que hoy una mujer con pañuelo le pueda decir a una mujer de La Rioja de toda la vida: ¿me puedes cuidar al niño porque tengo que ir a no sé dónde? Que el día que se presentó el disco, esas mujeres con pañuelo, además era Ramadán, se sentaron en una terraza de bar junto a las mujeres locales y todos los chiquillos por alrededor, compartiendo el espacio y la conversación. Ese es el gran logro. El disco es un instrumento. El disco fue un instrumento para lograr eso. Y que la convivencia haya mejorado. Nosotros hemos trabajado recientemente con algunos colectivos como los hemos denominado migrantes cualificados. Hay una idea de que el migrante, sobre todo si es de color, no es cualificado. Nosotros tenemos en Euskadi un gran problema, el reto demográfico es serio. Me decía una persona que estaba trabajando para el Endacaricha en este tema, me decía que no sé si es para 2050, creo, que en Euskadi harán falta 500.000 personas para mantener la capacidad productiva. Me decía, bueno, en Álava, que vengan negritos, latinos, tal, bueno, más o menos tal. En Vizcaya les cuesta un poco más, pero en Guipúzcoa no quieren ni oír hablar, ¿eh? Y me decía, no quieren ni a los de Burgos. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema de apertura, tenemos un problema de entender en qué situación estamos, tenemos un problema de aceptación de la diversidad, tenemos, por supuesto, un problema de promoción de la diversidad. Y insisto, la diversidad es un factor de riqueza. Evidentemente, claro que nos genera conflicto, pero es que conflicto vamos a tener. Claro, queremos que vengan a limpiarnos, perdonar, el trasero, pero es que hay migrantes muy cualificados. Es que los acuerdos que se están intentando hacer son con grandes universidades en Latinoamérica. Yo estoy mucho por Latinoamérica. La imagen que seguimos teniendo aquí en Latinoamérica a mí me sigue sorprendiendo. Visite usted Bogotá, visite usted Buenos Aires, visite usted Montevideo, visite usted Santiago, evidentemente. Podemos ir a Buenos Aires, estar en la Recoleta, pasar la carretera y estar en la Villa 31. ¿De acuerdo? Pero universidades de primer nivel. Y no podemos sacar mucho pecho aquí, ¿eh? Que cuando salen los rankings no estamos tan arriba, que vamos sacando pecho y no estamos precisamente muy arriba. Ya unas cuantas universidades chinas nos han pasado y nos han adelantado por muchos lados. Yo creo que cuando me refiero a la diversidad, este no es un problema solo de aquí. Recuerdo hace años, Sao Paulo, entregaban a una buena amiga en el auditorio de la Estación de la Luz, ahí en Sao Paulo, le entregaban un premio que vendría a ser como el premio Telva, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el premio Ola. Entregaban un premio y Brasil, si algo es Brasil, es una sociedad multicultural. Estaríamos, no sé, pues 400 personas, no sé cuántos estaríamos, varios cientos de personas. En la sala solo había 2 personas negras, una premiada y su acompañante. Este es un indicador de que algo no va bien. Es un indicador de que algo no va bien. Vosotros fijaros cuánta gente de color hay en las gradas del Baskonia o en el Alavés. Como un simple ejemplo.
Como un simple ejemplo. Bueno, puede ser una cuestión económica, puede serlo, pero también hay un sentido de pertenencia e identidad. No se lo ponemos fácil. No se lo ponemos fácil. Cuando nosotros hablamos de diversidad, evidentemente no hablamos solo de diversidad étnica ni diversidad de procedencia. Tú puedes ser inglesa, pero al fin y al cabo, a pesar de la historia, eres de los nuestros. ¿Vale? A pesar de la historia, eres de los nuestros. No, estamos hablando de diversidad de visiones, de diversidad de opiniones, de diversidad de disciplinas. Oiga, no. Esto se hace así porque... Yo recuerdo una vez en un proceso con un grupo, había un físico y yo trabajaba con una frase que era empezar por el medio. Decía, no se puede empezar por el medio. Digo, ¿por qué? No, porque en ciencia no se puede empezar por el medio. Digo, en la realidad, muchas veces encuentras la pregunta cuando has encontrado una primera solución. Estas cosas que me dices son muy raras. Bueno, pues vamos, déjame que yo entienda tu discurso sobre neutrinos y neutrones e intenta entender lo que también yo te estoy aportando diciendo. Hay que romper las barreras entre las disciplinas, y hay que romper las barreras entre los sectores, y hay que romper las barreras entre muchas cosas. Socialmente estamos compartimentados, ¿no? Y lo vemos en todo, lo vemos cuando vamos a los bares, lo vemos cuando vamos a las tiendas, lo vemos cuando nos movemos en los barrios, nos vemos cuando... Necesitamos más mezcla, mucha más mezcla. Y más vale que nos acostumbremos porque queramos o no, esa mezcla va a venir. Y nos puede arrastrar. Y va a venir esa mezcla disciplinar porque la universidad en muchos aspectos está fracasando desde el punto de vista de intentar entender la complejidad social. La complejidad social implica abordarla desde la complejidad, encontrar soluciones sencillas, no simples, intentar encontrar soluciones sencillas desde la complejidad. Y eso requiere visiones múltiples. No se puede hacer desde una sola disciplina. ¿Es que el cambio climático se puede abordar desde una sola disciplina? No. Es que los problemas, por ejemplo, que tenemos en esta ciudad, que algunos hemos conversado mucho de vivienda, ¿se pueden abordar desde una sola disciplina? No. ¿Es que los problemas de salud que tenemos se pueden abordar desde una sola disciplina? No. Nada se puede abordar desde una sola disciplina. Y nada se puede abordar solo desde un solo marco de pensamiento. Es imposible. Por lo menos es mi opinión. Puedo estar equivocado, evidentemente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o estáis ya diciendo a ver si acaba este tipo. Tienes buen carrete, pero yo le deseo todo el éxito a Híbrida Lab y me ha gustado mucho tu exposición, ¿no? Pero en Vitoria, en Álava, yo diría también a nivel de comunidad autónoma, pero centrándonos un poco en ese entorno, se echa de menos motores que generen esos cambios, lo que tú decías, 30 años hablando de que tenemos un tejido empresarial que depende de dos empresas y que tiene unos riesgos evidentes y tal, y que no cambiamos, ¿no? Si Híbrida Lab tuviese éxito, el éxito que yo le deseo, ¿no deberéis redefinir un poco vuestra visión o vuestra misión, cargándole de más ambición? A ver, tú sabes perfectamente que haber puesto en marcha eso ya es un pequeño milagro. Esta ciudad gastamos mucha más energía en decir que no que en decir que sí. Gastamos mucha más energía en machacar propuestas que en ponerlas en marcha. Y no siempre ha sido así, no siempre ha sido así, pero seguramente tiene que ver con que vivimos escandalosamente bien, porque la sociedad donde se vive escandalosamente bien, nos quejamos de que se nos ha torcido una uña. Yo creo que el proyecto es tremendamente ambicioso y no es fácil. No es fácil porque significa introducir una mirada
muy diferente, la mirada de que hay que relacionarse entre diferentes e innovar de otras formas y abordar retos de otras formas, y implica necesariamente, vuelvo a lo mismo, también necesita un cambio cultural en el entorno empresarial, un cambio cultural en el entorno social, etc. Y esto no es labor ni de un año, ni de 2, ni de 3. Híbrida Lab podrá demostrar su éxito seguramente dentro de 20 años, donde supongo que, o si no estamos criando malvas, pues espero que estemos, no sé, tumbados al sol en algún lugar. Pero son procesos de cambio. Fijaros, por ejemplo, yo llevo metiendo artistas en empresas hace 18 años. Hace 18 años, pues todavía te dicen que es una locura. De hecho, ha venido parte de mi familia, creo que hoy puedan entender algo de lo que hago, porque normalmente me dicen que no entienden nada. Me dicen que no, que siguen sin entender lo que hacemos. Meter artistas en empresas para hacer procesos de innovación es una locura. Hace no tantos años, un cliente de este territorio nos dijo, por favor, quitar esa frase de fertilización cruzada y de polinización cruzada que nadie entiende. Y parece que estáis insultándonos. Bueno, hoy vas a los sitios, la gente habla de hibridación, que también esto del híbrido, de haber usado lo presencial y lo online, de repente la palabra ha aparecido mucho, lo híbrido, ¿no? Pero aparece, se habla de cada vez más de innovación abierta, se habla de tal, va poco a poco cambiando. Primero está cambiando el lenguaje, las prácticas todavía han cambiado poco, pero vamos cambiando el lenguaje, vamos abriendo pequeños espacios, empieza a haber empresas que creen en proyectos como este. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y de hecho, esta es una ciudad que cuando algo empieza, joder, te ganas muchos enemigos. Pero eso también estamos acostumbrados. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema. El problema es si la ciudad quiere y el territorio quiere realmente hacer apuestas de valor. Y apuestas de valor no tienen que ver solo con lo tecnológico, y esto es algo en lo que insistimos mucho. Las apuestas de valor tienen que ver básicamente con despertar a la gente, con que nos despertemos, con que salgamos de esa especie de estar dormidos, de esa complacencia de la que siempre decimos, y empecemos a mover cosas. Y las cosas se cambian, miren, les gusta decir, las cosas se cambian cambiándolas. No con el hay que. O sea, yo estoy del hay que cansado. Habría que, aquí el habría. Habría que, bien, en ese caso bien utilizado. Habría que, joder, habría que, hagamos. Pero este no es un lugar maravilloso para hacer. Y tú sabes que lo digo precisamente con conocimiento de causa porque desde aquí estamos trabajando en muchos lugares. Y este es un lugar difícil. Creo que ya somos suficientemente ambiciosos. La ambición es que esto esté vivo dentro de 20 años y haya contribuido a mover la forma de innovar de las organizaciones. Insisto, nos va bien, pero puede que no siempre nos vaya bien. Y muchas veces las organizaciones esperan a innovar a cuando les va mal. Y la innovación hay que hacerla cuando te va bien. Por eso es cuando tienes recursos, es cuando tienes excedentes, para poder destinar a cambiar cosas. Cuando te va mal es muy difícil ya cambiar. Vas a la desesperada. A veces es verdad que a nosotros nos vienen alguna gente, unos clientes, que cuando ya han probado todo, entonces vienen a ver si un artista les soluciona el problema. Como si fuese el brujo. No, las artes no son más que otra vía de pensar, de abordar. Lo creativo aporta una manera de innovar. Hay muchas formas, como digo, de poder abordar esa innovación. Lo que necesita Álava es un meneo social y quizá necesitamos pasar algún apuro para despertarnos. Porque de verdad que si seguimos queriendo un centro cívico debajo de nuestra casa, tenemos en Álava la población que tiene el Ensample de Barcelona. El Ensample de Barcelona tiene Casa Lizán, de verdad, para todo el Ensample. Y nosotros tenemos, ¿cuántos? 11, y nos parecen pocos. No sé qué más queremos. No sé qué más queremos. Bueno, no sé si hay algo más.
no hay modelos, porque primero no hay modelos porque todo requiere de momentos, contextos. Yo, por ejemplo, pasaba mucho el modelo Guggenheim, ¿no? Claro, cuando la gente habla de esto, o cuando nos han invitado a hablar de la transformación de Bilbao en algunos sitios y tal, decimos, pero no es un modelo, fue unas circunstancias muy determinadas y el Guggenheim es lo que remata la operación, porque la transformación de Bilbao no empieza en el Guggenheim, empieza en la ría, empieza con las inundaciones. Ciudades que son interesantes, todas tienen sus cosas, pero a mí me apasionan Nantes, por ejemplo, ¿no? en el norte de Francia, en la puerta de la Bretaña. Creo que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad donde están pasando cosas muy interesantes. Medellín es una ciudad donde están pasando cosas muy interesantes. Hay mucho que aprender de América Latina, mucho. Hay cosas... Valencia es una ciudad que se está transformando de una manera muy interesante, ¿no? Tuvo una época muy jodida, con todos sabemos, especulación, corrupción, total, pero es una ciudad que está teniendo una... Y luego hay pequeñas ciudades que son muy interesantes, por ejemplo Granollers. Granollers, 60 y tantos mil habitantes, es tremendamente interesante. Y alguna vez hemos hablado, por ejemplo, el dinamismo comercial de Granollers es de envidia, es de envidia. La inversión cultural de una ciudad como Granollers es de envidia. Y luego hay ciudades que mueren de éxito, por ejemplo Barcelona. Barcelona está muriendo de éxito. Ya precisamente tenía una conversación con quien ha sido teniente alcalde durante los últimos años y esto decía, estamos muriendo de éxito. Yo iba a ir a un congreso y el hotel más barato que encontraba en Barcelona 2 noches eran 600 euros. Y si quería cerca donde era el congreso, por 2 noches, 1.800. Y no es mentira. Lógicamente me busqué un buen lugar familiar donde ir. Pero esto es morir de éxito. Es decir, pero hay muchas ciudades que están haciendo... A veces son pequeñas ciudades, están haciendo cosas muy interesantes y que no estamos viendo, ¿no? Pontevedra es una ciudad que está haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿no? Y claro, pero como Pontevedra es pequeña, pues parece que no nos... Y luego en términos de lo que estábamos hablando hoy, de hibridación entre disciplinas, es verdad que está habiendo un auge importante en el norte de Europa, sobre todo en esta relación artes-empresa, en lo que son los países bálticos, Estonia, Finlandia, Suecia, hay un auge, tuvieron un momento que decayó y nuevamente tienen un auge, y curiosamente, frente a lo que se cree, entornos como Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, no tienen tanta actividad de cruce de sectores, y está motivado básicamente porque para ellos la incorporación de la creatividad en la industria ha sido algo natural durante mucho tiempo, y por otro lado porque el mercado artístico es un mercado muy consolidado, es un mercado muy maduro, y por tanto, como hay mucho mercado tradicional, no es fácil que los artistas entren en estos otros procesos más ligados a la innovación. Que al final lo que hace un artista cuando entra en una empresa no es hacer artefactos, es aplicar su visión, su mirada, su forma de pensar, su forma de investigar, su forma de abordar sus metodologías a ese proceso de innovación. Y en términos de ciudad, bueno, aquí hay gente que sabe mucho de eso, que también puede dar muchas visiones, pero nos están poniendo ciudades como modelo que tampoco que no lo son, que no lo son. Como Bilbao, que siempre se nos pone ahora como modelo de... Es verdad que la transformación de Bilbao, los que hemos vivido el Bilbao de los 70, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí me encanta el Bilbao de ahora, pero todavía Bilbao tiene muchos problemas serios, ¿no? O zonas que no terminan de resurgir sin riesgo de gentrificación, que ese es otro riesgo, por ejemplo, que tiene Bilbao la Vieja, ¿no? O otras zonas. Y Vitoria... Es que parece que todo es tan correcto, todo está tan bien, que nos vamos a... Esta es una ciudad ideal para ser niño y viejo.
Pero tenemos un problema, nuestros hijos no se quieren venir aquí a trabajar, ¿eh? Nuestros hijos no quieren quedarse aquí. Tenemos un problema. Y entonces queremos retener el talento. Y además, en este momento, las nuevas generaciones no están, nosotros los que somos más mayorcitos, estamos en una carrera de relevos, ¿no? Con el relevo a ver quién nos lo coge, así. No, pues que las nuevas generaciones no hacen carreras de relevos, hacen carreras de cama elástica. Hoy quieren vivir aquí, mañana allí, luego al otro lado, hoy prueban en una empresa, luego quieren probar en otra. Un amigo me decía hace poco, dice, jo, yo a mi hijo no le educaba así, pues se ha convertido en un mercenario, está en el sector informático, dice, se ha convertido en un mercenario, ¿no? Donde más le pagan. Como hay escasez, donde más le pagan. Bueno, la ligazón con el territorio, la ligazón con esa empresa donde quieres asentarte, tal, ha cambiado. Y las pequeñas ciudades tenemos un problema serio ahí, porque no estamos haciendo nada para atraer y retener ese talento. O que se nos vaya y vuelva, pero tenga interés por volver, porque encuentre que aquí hay algo que le apasiona. Mientras se están encontrando, claro, otros lugares donde las posibilidades y las oportunidades se multiplican geométricamente. Y no quiero ser derrotista, ¿eh? Simplemente que tenemos retos que tenemos que afrontar. Y que, bueno, lo que he contado hoy es una pequeña manera de afrontar algunos retos. Hay muchas. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Yo creo que la base de todo proyecto tuyo está hoy en los colegios, está hoy en las escuelas de formación, en las universidades. Entonces, tenéis algo ahí. Te digo esto porque yo he estado trabajando del centro de Betoño, que es un centro artístico, no sé, una cosa rara. He visto los trabajos que han hecho y la verdad se me han caído la moral al suelo. ¿Por qué? Pues porque yo no sé exactamente qué es lo que les enseñan. Les tienen ahí haciendo unos proyectos y se van por las nubes con trabajos ímprobos, cuando hoy en día llega tecnologías y metodologías y formas de hacer las cosas muy diferentes a como les están enseñando allí, y ves los trabajos aquellos y de verdad, te digo que... Estás refiriéndote a la formación en artes y diseño. En artes y diseño, sí. A ver, lo que pasa es que hay una cuestión que tenemos que tener clara. Los espacios de experimentación artística tienen que seguir existiendo. Porque nosotros no pretendemos que los artistas se conviertan en consultores. Precisamente lo que necesitamos es el pensamiento divergente del artista incorporado en una organización donde choca, para que se provoque para que ese choque creativo pueda generar un valor diferente. Con el mundo de la educación, estamos en general, yo creo que hay una cosa desde el punto de vista muy equivocada. Estamos buscando formar para el empleo. Hay que formar para la empleabilidad, que es distinto. Porque sabemos que la formación que hoy reciben nuestros estudiantes universitarios va a tener poco que ver con lo que van a tener que hacer en muy breve periodo de tiempo. Primero por la propia evolución tecnológica y por otras muchas cuestiones, por los cambios sociales y muchas cuestiones. Por tanto, hay que entrenar en las habilidades para la empleabilidad, no para el empleo, no para que aquello de no trabaja en lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Si rompiésemos las disciplinas un poquito más, igual empezaríamos a ver que lo importante no es qué es lo suyo, es qué destrezas, qué habilidades, qué capacidades tiene para la empleabilidad y para aportar valor social. Entonces, necesitamos que haya artistas que experimenten y que hagan trabajos ímprobos y que no utilicen las últimas tecnologías, también lo necesitamos. Y necesitamos gente que se dedique a mirar por un microscopio horas y horas y horas y días y años el ojo de un pez. Todo eso lo necesitamos. Necesitamos la ciencia básica, necesitamos el arte básico. Lo necesitamos. Pero es verdad que necesitamos introducir la visión más cruzada en el ámbito educativo. Y por eso hablaba antes de la formación STEAM. ¿Cómo se está orientando básicamente la formación STEAM? Ciencias, insisto, ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas.
Se está orientando a, por ejemplo, que las mujeres elijan más formaciones científico-tecnológicas. Perfecto, porque hay menor presencia. Hay una cosa curiosa, cuando Informática en Deusto, hicimos un proyecto con ellos, cuando Informática en Deusto se llamaba Informática, había más mujeres que hombres. Cuando pasó a llamarse Ingeniería Informática, bajó el nivel de mujeres de una manera muy amplia. Fijaros, simplemente cambiar el nombre. Ingeniería, hombre. Muchísimas menos mujeres. Dato curioso. La clave no es cómo metemos un adorno, la formación humanística, si nos cargamos la filosofía. Si quieren, nos podemos cargar la historia de la filosofía, que tampoco. Nos cargamos la filosofía, nos cargamos todo aquello que consideramos que no es útil. Hay un libro de un póstumo Premio Príncipe de Asturias que es la utilidad de lo inútil. Es que no podemos entender e interpretar el mundo sin una visión más compleja y más amplia. Tenemos cada vez gente formada técnicamente mejor que no sabe para qué, en qué y para qué utiliza esa técnica, esa tecnología que maneja. Este es un problema. Estamos carentes de significado. Sabemos hacer cosas, pero no sabemos para qué. Tenemos herramientas, pero no sabemos para qué. Este es un serio problema. Y eso claro que tiene que ver con la educación, pero tiene que ver también con la educación formal, pero tiene que ver con la educación informal y tiene que ver con la educación no formal, perdón, tiene que ver también con esa educación informal que se vive en el entorno, que se vive en cómo ocurre, que si nos asustamos ante lo... ¿no? Es decir, en esta ciudad sales con un sombrero y casi sales en dato económico, porque te has puesto un sombrero. Porque eres raro. Joder, oiga, viva la diversidad. Viva ser diferentes, viva el atrevimiento, seamos un poquito más... rompamos los cánones. Esto un día creo que estabas tú, José Luis, y lo digo como broma, no lo quiero decir como una... Alguien me dice, en concreto alguien me dice, bueno, mi hermano... Si está en la sala, que me disculpe. Mi hermano ha analizado nuestro árbol genealógico y tenemos 500 apellidos alaveses. Y lo primero que salió dije, joder, qué poco viajados sois, que de familia. Claro, es un orgullo tener 500 apellidos alaveses. Pues bien. Coño, pero mi primera visión es, joder, poco mundo, ¿no? Poco mundo. O sea, que me parece bien, pero también abrámonos un poco, ¿no? Que evidentemente se pueden tener 500 apellidos alaveses y no llevar rosca en la boina, pero y tener... ¿no? Porque por otro lado los que sois extranjeros generáis fascinación, ¿eh? Todavía que generáis fascinación, ese acento es como seductor, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que, claro que la educación importa, pero empieza en nuestras casas. Si criticamos lo diferente, si creemos que solo desde nuestro conocimiento podemos abordar las cosas, tú de eso no hables que no sabes. No, al revés, habla porque no sabes. Luego habrá cuestiones que evidentemente cuando te van a operar quieres que un buen médico te opere. Pero vosotros sabéis que uno de los proyectos con más éxito en Biocruces para definir la senda asistencial de diabetes 2 se hizo en un proceso de conexiones improbables con un artista que no sabía nada de salud, pero que implicó a las personas adecuadas y utilizó la metodología adecuada para definir esa senda asistencial. O que los elementos que se utilizan para formar al personal sanitario en cómo comunicar el cáncer en este país están hechos a partir de un proceso de trabajo de base creativa con una compañía teatral para detectar los hitos emocionales que vive el paciente, que viven los familiares y que vive el personal sanitario en relación con el cáncer. Y esas cosas deberían ser cada vez más normales. Y no se les caen los anillos al personal sanitario por estar haciendo cosas diferentes, porque luego son ellos los que lo van a aplicar, pero les ha abierto una mirada diferente.
En ese caso, por ejemplo, cómo superar la evitación, algo muy habitual en el personal sanitario, que como no está entrenado para comunicar el cáncer, y menos las situaciones terminales, porque en las escuelas de medicina, en las facultades de medicina, en las de enfermería, prácticamente no se habla de la muerte. Porque ellos te lo dicen, es que nosotros nos dedicamos a salvar vidas. Sí, pero os encontráis permanentemente con la muerte. No se habla de la muerte. ¿Es importante la filosofía, la antropología, la psicología, o no son importantes para abordar el tema de la muerte? Claro que lo son, pero lo obviamos, porque viva la tecnología que nos va a resolver todo. Bueno, señoras y señores, creo que quieren cenar, todos estos señores quieren cenar, así que gracias. Venga, muchas gracias, Roberto, gracias por haber venido. Recordad el 22, era 23.